Shalom, shalom mis queridos Javerín, mis queridos amigos. Una vez más por este medio llevando la enseñanza de la paracha número 9, ¿sí? Que nos corresponde para el día de hoy. Un día precioso, un día de Shabbat, un día de descanso, ¿verdad? De reposo y de unión familiar que es bueno semanalmente tener. Como les digo, la paracha la número 9, la paracha es Vayeshev, que significa y residió, hablando acerca de la vida de Jacob. Esta paracha o esta sidra la encontramos nosotros allí en Bereshit, capítulo 37 hasta el capítulo 40. ¿Sí? Allí está la parte de la paracha que se estudia para este día de Shabbat. Y en esta paracha pues entra un personaje muy importante, muy especial, ¿sí? Muy especial porque su paralelo con el Mesías, o sea, con Yeshua, es asombroso. Es asombroso si vemos nosotros lo que le acontece, ¿verdad?, a Joseph con los hermanos, lo que le pasa allá en Egipto, donde es llevado, sí, él cómo fue vendido, ¿verdad?, por sus hermanos, y después sus hermanos no lo reconocieron hasta al final, pues él se da a conocer. Entonces todo esto guarda pues obviamente un semblante un paralelo, pero casi exacto, preciso, ¿verdad?, con Yeshua de Nazaret, ¿sí? O sea, lo mismo que pasó con Yeshua de Nazaret. Entonces, si ustedes leen la historia de Joseph y van mirando paralelamente la historia de Yeshua, ¿verdad?, o la van comparando, se dan cuenta del paralelo tan tremendo que hay allí. Pues obviamente evocando o mirando uno de estos paralelos, ¿verdad? En el judaísmo se le nombra a Joseph como Joseph Hasadik, así se le reconoce, como Joseph Hasadik, o sea, el justo, ¿sí? Joseph el justo, Joseph el santo, ¿sí? Y pues obviamente entre los hijos de Jacob, él era el más distinguido, el más predilecto, el amado, por decirlo así, y ocupó el lugar de ser llamado primogénito, ¿sí? Primogénito, en lugar de Rubén, ¿verdad? El hijo que tuvo con Lea, su primera esposa. Ahora vamos a ver aquí algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué Joseph ocupó ese lugar? ¿Sí? Bueno, primero entendamos que Jacob trabajó 7 años por Rachel, o sea, por la esposa que él amaba, ¿no? Y quería casarse. Entonces, él, yo pienso, consideraba que él era su primogénito, porque era la mujer con la cual él quería, después de esos 7 años de trabajo, casarse, ¿no? Ahí recuerdan ustedes que este Labán le introdujo a Lea, ¿no? Y después le dijo que no se preocupara, que trabajara otros 7 años, ¿verdad? Y entonces le dio a Rachel. Y bueno, eso fue una serie de tramas y de cosas que hizo allí Labán, ¿verdad? Para retener allí a Jacob. Entonces, por eso se considera, ¿sí?, que aquí él, pues obviamente ocupaba ese lugar de privilegio. Y otra de las razones por Rubén haber profanado, por decir así, la intimidad de su padre, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, al haber estado en la cama de Jacob, en la tienda de Bilha, él la traslada a la tienda de Lea, su madre, ¿sí? Entendamos nosotros que allí cuando muere Rachel muere, entonces ella deja 2 hijos, que son Joseph, que estaba niño, y también deja allí a Benjamín, que estaba recién nacido. Entonces aquí Rubén consideró que no debía quedarse con Bilha, que era la sierva de Rachel, sino que debiera quedarse con Lea, su primera esposa. Entonces allí él toma la cucheta de su padre o la cama de su padre y la traslada a la tienda de Lea, ¿no? Entonces
Eso es muy delicado, ¿no? Muy delicado. Aquí la Torá, pues obviamente, habla en términos pero muy severos, y dice que él fue como si estuviera íntimamente con Bilha, ¿sí? Y hubiese cometido adulterio, ¿sí? Pero pues obviamente de una persona de semejante calibre, ¿verdad? Se espera que sus acciones sean de ese mismo nivel, ¿no? Entonces por eso lo juzga con severidad. ¿Por qué hablamos de que fue la cama? ¿Por qué hablamos de que no fue la relación íntima? ¿Sí? Bueno, nos dice allí, Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1, dice: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como profanó, dice aquí profanó, la cama, ¿sí? Yatsua, la cama, Yatsua, ahí en hebreo es Yatsua, que significa cama, ¿sí? Profanó la cama de su padre. ¿Sí? Entonces allí está hablando la escritura acerca de la cama, la cucheta de su padre, ¿sí? Al haberla trasladado, ¿verdad? Estando con Bilha, haberla trasladado a la tienda de Lea. Ahora, pues Jacob debió haber pensado, bueno, yo me quedo ahora con Bilha, ¿verdad? Porque ella prácticamente es la nodriza ahora, porque Benjamín acaba de nacer, José está pequeño, ¿verdad? Y entonces ella se hizo cargo, pues, de la crianza de ellos dos. Entonces puede haber como un malentendido, ¿verdad? Cuando ustedes leen allí la escritura de que fue y se acostó con Bilha, ¿no? Era como haber, como les digo, ¿no? O sea, el haber hecho eso trajo vergüenza, obviamente, a Bilha, el menosprecio a Bilha, ¿no? Y eso lo señala la Torá como si hubiese sido abusada, o hubiese sido, por decir así, haber intimado con ella, ¿sí? Entonces, la Torá entonces sostiene allí que tuvo intimidad con Bilha, y lo que hizo fue Rubén, fue tocar la cama de su padre. Pero la Torá lo describe como adulterio, ¿sí? Aquí ya viene el comentario del Rab David Feinstein, ¿sí? Dice, pero la Torá lo describe como adulterio porque él infirió en el derecho de otra persona de conducirse en su vida matrimonial según juzgue mejor, ¿sí? O sea, él infirió, se metió en los asuntos privados de su padre, ¿sí? Su padre pensó que era mejor que se quedara allí, él, al lado de Bilha, y al lado de Joseph, y allá al lado también de su hijo que acababa de nacer, ¿no? Entonces, allí Bilha se convertía, Bilha, que era la sierva de Rachel, se convertía en su nodriza, la nodriza de estos muchachos. Entonces, por eso en términos alegóricos, dice aquí el Rab David Feinstein, para alguien de nivel de Rubén, un acto semejante podía describirse como un acto inmoral, ¿sí? Un acto inmoral. Así lo describe el Rab David Feinstein, y estoy yo muy de acuerdo con esto, ¿sí? Porque ya vimos nosotros que allá en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1, se habla de profanó la cama de su padre, ¿sí? No dice allí, no vuelve a afirmar que se acostó o que tuvo intimidad con Bilha, ¿sí? La mujer de su padre. Bien, para ser entonces concluyentes, ¿sí? En esto, ¿qué autoridad, por ejemplo, más tarde, muchos años mucho más tarde, tendrían los descendientes de Rubén en afirmar la maldición pronunciada, ¿verdad?, allí por los levitas en el monte Ebal? O sea, vayamos un momentico, años más adelante, ya Rubén había muerto, ahora eran los descendientes de él, o sea, los que conformaban pues prácticamente la tribu. Ellos tenían que pronunciar unas maldiciones allí, una vez entradas en la tierra prometida, allí en el monte Ebal, ¿sí? Allí los levitas se pondrían en la mitad entre esos dos montes, en especial el monte Ebal era donde se iban a pronunciar las maldiciones, y ellos tendrían que decir, allí según Deuteronomio 27:20 dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. O sea, dentro de las 6 tribus que estaban allí estaba la tribu de Rubén, y tenía que pronunciar esta maldición, repetir esta maldición que los levitas allí pronunciaban.
Entonces, no sería muy propio que Rubén, si fue verdaderamente que estuvo con una de las mujeres de su padre, dijera tal cosa. ¿Por qué? Porque después de tantos años esto sería bochornoso, ¿sí? Recordar de su ancestro padre sería bochornoso, ¿sí? Entonces pienso que ahí perderían ellos ese derecho o no tendrían la autoridad para pronunciar semejante maldición, ¿sí? Pero ahí están pronunciando esta maldición. Entonces esto para mí da de hecho de que Rubén, ¿verdad?, jamás se acostó con Bilha, sino que profanó el lecho de su padre al trasladarlo de la tienda de Bilha a la tienda de Lea. Muy bien, entonces volviendo al tema de la justicia y santidad de Yosef. Acuérdense, en el judaísmo se dice que él es Yosef Hasadik, ¿sí? O sea, un hombre justo, un hombre santo, ¿sí? La moralidad de este Sadid y su rectitud le hicieron merecedores a este título, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues recuerden ustedes que él no se dejó tentar de la mujer de Potifar, de esta Zulaija, era la mujer de Potifar, ¿sí? Que ella lo seducía día a día a tener intimidad con él. Dice el Midrash que ella se cambiaba 3 veces al día, ¿sí? Se perfumaba, se arreglaba de tal manera que pudiera atraer, ¿no?, íntimamente, sexualmente a Yosef, ¿no? Y él no se dejó seducir, Sí, entonces, eso, y también al conducirse de una forma correcta, ¿sí? Sus acciones, ¿verdad? Cuando administraba allí la casa del jefe de la carnicería, que era Potifar, ¿sí? Él se conducía de una forma correcta, ¿no? Y también cuando fue encargado allá, ¿no?, de dirigir los asuntos de la cárcel. Entonces, todo eso, o sea, él se manejaba de una forma correcta, ¿sí? Se manejaba de una forma adecuada, no había nada que censurar, todo lo hacía bien. Y dice la Escritura que el Eterno estaba con él. Repetidas veces la Escritura señala que el Eterno estaba con él. ¿Con quién? Con Yosef, ¿no? Y esto mismo, o este mismo título, posee nuestro Maestro de Justicia, Su Majestad Yeshua el Mesías. Este mismo título, ¿sí?, también recibe nuestro Santo Maestro, ¿sí? Kefas, allí en un discurso, ¿verdad?, cuando la gente ve que se hace el milagro de ese cojo que estaba allí en el templo y que ahora entra caminando y saltando y alabando, ¿verdad?, al Creador por su sanidad, ¿sí? Él y toda la gente queda asombrada y se reúne allí. Entonces él le da un discurso a todos los que están allí, y entonces dice lo siguiente: así como el Eterno estaba con Yosef, ¿verdad?, y todo lo hacía y lo prosperaba, dice así mismo de nuestro Santo Maestro, ¿no? Dice de la siguiente manera, ¿no?, que él es santo y justo. Hechos 3:14. El santo y justo. Llama a Yeshua el santo y justo. ¿Sí ve? Ahí en ese discurso. ¿Sí? Ustedes pueden leer allí Hechos 3:14. Y él declara, Kefas o Pedro declara que él es santo. ¿Quién? Yeshua es santo y justo, ¿sí? Y obviamente, así como el Eterno estaba con Yosef, ¿verdad?, y lo hacía prosperar en todo, así también el Eterno obviamente estaba con nuestro Santo Maestro, nuestro Maestro de Justicia, ¿sí? Y por eso hay Kefas hablando otro discurso en la casa de Cornelio con todos los que él había reunido allí en su casa. Él declara allí en Hechos 10:38, dice: vosotros sabéis cómo el Eterno ungió a Yeshua de Nazaret con Espíritu Santo, con Ruach HaKodesh y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Eterno estaba con él, ¿sí? Entonces lo mismo, así como el Eterno estaba con Yosef y lo hacía prosperar en todo, así también con Yeshua. El Eterno estaba con Yeshua, ¿sí? Yeshua hacía bien y sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque el Eterno estaba con él. Acuérdense que él decía: yo por el dedo de Elohim echo fuera a los demonios, ¿sí? Entonces allí estaba el respaldo divino, estaba con él, ¿no?
La Escritura también dice que Yeshua fue justificado en el Espíritu. ¿Sí? En el Espíritu. Primera de Timoteo 3:16. Todo lo que hablaba eran las palabras de ¿quién? Del Padre. Todo lo que hacía eran las obras del Padre. Y todo lo que hacía también, ¿verdad? Era la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, por eso fue justificado en el Espíritu. ¿Sí? Porque todo lo que Él hablaba, todo lo que Él decía, todas las obras que hacía, ¿verdad? Era la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, por eso fue justificado que en el Espíritu. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura dice que somos hijos del Eterno. Tú y yo somos hijos del Eterno, creados a imagen y semejanza de Él. O sea, con ese potencial, ¿verdad? ¿No? De también ser co-creadores, por decir así. ¿Sí? Podemos crear con las palabras, con las acciones, con las motivaciones que tenemos, podemos también crear. ¿Sí? Y tenemos también esas midot, esas características del Padre. En eso somos semejantes a Él. ¿Sí? Y más se sublimizan, cuando el Espíritu está con nosotros, el Espíritu de Él, el Espíritu del Mesías está con nosotros. Entonces hay dones y hay fruto, ¿sí? Que se tienen que estar manifestando en nosotros. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿verdad? ¿No deberíamos nosotros procurar ese mismo título? ¿Sí? Que puedan decirnos, tú eres justo, tú eres justa, tú eres santo, tú eres santa. ¿No dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos, ¿verdad? Del Eterno? ¿No dice allí en la carta a los de Italia 8:14? Pidamos al Padre, ¿verdad? Pidamos al Padre que lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, sea por inspiración divina. Sea por inspiración divina, ¿sí? Pidámosle al Padre eso. Así que todo lo que sentimos internamente, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, sea con inspiración divina. Es una forma también muy grande de santificar el nombre del Eterno. ¿Sí? Mis amados, los dejo allí. Que el Eterno los bendiga para todos. Shabbat Shalom y Shalom Ubrajo. Paz y bendiciones. Hasta una próxima.